En estas imágenes se muestra un Nibal F100, un coupé desarrollado sobre la base del SEAT Ibiza de primera generación. Este vehículo es obra del ingeniero Francisco Podadera y solo comparte con el Santana Nibal el nombre. Sin embargo, hay alguna relación entre estos dos Aníbal. ¿Qué otro todoterreno pudo haber fabricado Santana? En este vídeo os voy a contar todo esto y además vamos a analizar los típicos artículos que suelen salir en la prensa sobre la fábrica de Linares, porque suelen ser reflejos de la realidad periodística de este país. Don Francisco Podadera, a través de su empresa Podadera Design, aparte del desarrollo y fabricación de lo que inicialmente fue el SEAT Ibiza Raider y acabaría siendo el Aníbal F100, es conocido por otros trabajos. El desarrollo del Pegaso Solo, una cabina de camión sencillamente espectacular, como podemos ver en imágenes, y con muchas de las características que son hoy estándares tanto en el mundo del automóvil como en el mundo del transporte pesado por carretera. Aspectos como la aerodinámica, la ergonomía o la electrónica aplicada al sector del camión son pioneros en este desarrollo encargado por ENASA al señor Podadera. Otros trabajos de cierta relevancia son el restyling realizado para Nissan a la furgoneta Trade, que permitió estirar su vida comercial hasta el siglo XXI. Pero los diseños de Podadera no se acabaron ahí. Durante un segundo en este vídeo se ha podido ver una silueta inconfundible, la de un todoterreno muy similar al del Land Rover Santana. He tenido la inmensa fortuna de contactar con el señor Podadera, y sí, eso es un boceto de los años 80 para la renovación del Land Rover Santana. Según sus propias palabras, desde el fabricante español se realizó una propuesta para la renovación estética del todoterreno que no pasó más allá de la mesa de dibujo, siendo este un ligero nexo de unión entre un Aníbal y la fábrica que posteriormente produciría el otro Aníbal. Tras la salida de Suzuki del capital de Santana a mediados de los 90, la empresa andaluza buscaba alianzas en busca de una viabilidad futura, alejada del yugo de Suzuki. En aquellos entonces, los fabricantes coreanos empezaron a exportar sus productos a Europa con unos precios bastante competitivos, siendo competidores directos de los todoterrenos fabricados en Linares. El Kia Sportage vendía más de 2.000 unidades al año en el mercado español a finales de la década de los 90, probablemente restándole cientos de ventas al Vitara Turbo Diesel español. Uno de esos fabricantes coreanos era SsangYong, que al igual que Daewoo, como vimos en un vídeo anterior, Hyundai o Kia, había dejado atrás la época de las licencias para empezar a desarrollar un producto propio, en este caso el SsangYong Muso. Con cierta ingeniería proveniente de Mercedes en aspectos como el motor, un diseño al menos muy aerodinámico para la época y siendo perfectamente complementario para los otros productos que fabricaba Santana, ya que no competía ni con Vitara ni con Samurai, la correspondencia entre las dos fábricas fue un hecho entre 1995 y 1997. Un posterior estudio de mercado confirmó la viabilidad económica del proyecto, además de contactos presenciales entre las dos compañías. Pero finalmente el Muso no llegaría a producirse en España, debido al nuevo acuerdo entre Santana y Suzuki a finales de siglo, por lo cual esta última autorizaría la producción del Suzuki Jimny en Santana. Un buen todoterreno, pero un dardo envenenado para las finanzas de la por aquel entonces empresa pública. Quiero que me dejes en los comentarios si sabías de estas historias y si te parecen interesantes. Para mí lo fueron cuando las conocí, pero para la prensa española suele preferir este tipo de titulares. La página web de Autobild publica la triste historia del Santana Aníbal. El Confidencial, ojo al título, momento de recordar la fábula del Santana Aníbal. Y el más reciente, esta misma semana, el Huffington Post, o como se diga, el coche del ejército español, que fue toda una decepción. No supera los 20 km por hora y pierde tornillos. Esto, señores y señoras también, no es periodismo, es lo que ven en imágenes. Después nos llevamos las manos a la cabeza de por qué está el periodismo como está y de por qué tienen nula credibilidad. Pero si aguantáis un poco, os cuento las perlas que comentan artículo por artículo. Vamos a empezar por el de Autobild. Primero,
En este artículo las fechas directamente son inventadas, ya que el desarrollo del Aníbal empezó a mediados de la década de los 90 y el Land Rover empezó a ensamblarse a finales de la década de los 50, no en 1969. Pero ojo a este párrafo que he cortado literalmente. Cuando en 1989 Land Rover cerró su participación en Santana por problemas económicos, la firma andaluza siguió montando su famoso Santana Land Rover 2500, con frenos de disco delantero y dirección asistida como únicas mejoras sobre el Defender, además de las estéticas. Aún así, este todoterreno, que en autopista no sobrepasaba los 90 km por hora, fue muy popular en la España de comienzos de los años 90. Ay, esto simplemente es hablar sin saber. Un poquito muy periodístico actualmente. Un 2500 supera los 100. Los Defender tienen frenos de disco y dirección asistida, y Land Rover y Santana mantuvieron un contrato de suministro de piezas hasta inicio de los 90. Pues el resto del artículo es simplemente inexactitud una tras otra, dejando una intencionalidad clara: la parcialidad, la intromisión política y dejar claro que Santana fue una empresa nefasta. Eso sí, por ejemplo, que Renault o Volkswagen o decenas de empresas automovilísticas que han sido o son públicas, eso no lo he visto por ningún lado. Que la elección del Nissan Patrol en el concurso anterior del Ministerio de Defensa, decisión que estaba en manos del señor Narcís Serra, catalán, con aspiraciones a ser presidente de la Generalitat, siendo el Nissan producido en Barcelona. Todo esto mientras el todoterreno catalán se quedaba atascado en una playa del Cantábrico y tenía que ser remolcado por un vehículo fabricado en Santana, la cual, fijaros, que recibió felicitaciones por parte de los militares. De eso no aparece en el artículo, ni en Autovil ni en Autobol. De que la Junta de Andalucía infrafinanció Santana, ni mu. En el artículo del Confidencial, datado en el año 2023, cuando se conocen las intenciones de renovación del Aníbal por parte del Ejército, el Confidencial publica: momento de recordar la fábula del Santana Aníbal. La verdad es que yo no sé si esto lo escribió una persona con voluntad de novelista, pero esa pátina de literatura simplemente es indigna de un medio serio como el Confidencial. Santana Motors, como es denominada de manera incorrecta la empresa, fue favorecida por la injerencia política a la hora del contrato con el Ministerio. Se vuelve a obviar las injerencias en otros contratos anteriores y que el URO se averió en las pruebas. No seré yo quien evalúe los coches a niveles técnicos y prestacionales, pero es de justicia poner todos los condicionantes encima de la mesa. Según sigue el artículo, pone que fue una decisión a dedo, muy bien, como el 99 o el 100% de las decisiones políticas. El Aníbal, según el artículo, es una chapuza. A lo mejor el señor Enrique Andrés Petrel, que es la reencarnación de Henry Ford, lo más seguro es que no haya realizado ni un solo kilómetro encima de un Aníbal. Encima aparece otro periodista que solo hace que verter una crítica ventajista a la fábrica. Obviar que Santana dispusiera de 20 veces menos recursos que un fabricante equivalente deja claro la intencionalidad de la fábula. Sin embargo, Juan Montenegro, responsable de la UME, declara en el propio artículo: a mí no me dio problemas, pero había que ser muy buen conductor para sacarle partido. Y ojo, porque es que hay que tener mucha voluntad de manipulación para poner el había que ser muy buen conductor para sacarle partido en negrita. A mí no me dio problemas lo obvian de una manera muy clara. Después, pues sigue comentando el artículo los diversos problemas del Aníbal, buscando darle un halo de coche inservible. Ayer estaba en la ITV con el BMW y había un señor con un Defender chasis cabina. Me acerqué a él y con el tiempo pues me contó que en 130.000 kilómetros había cambiado un motor, 2 embragues y un turbo. O lo que está pasando ahora con Stellantis y los Pudretech. La propia Land Rover a día de hoy. La única diferencia con Santana
es que Santana lo hizo sin dinero ninguno. Pero al final el artículo vuelve a decir que la Junta nunca se debió meter en Santana, poniéndolo otra vez en negrita. A mí me parece que ni el periodista que lo escribe ni la Junta eran conocedores de lo que es una fábrica de coches. Ese es el verdadero problema. Escribir y dirigir sin conocer. Bueno, y el más reciente, de hace un par de días, en esta semana, es el del Huffington Post, que se titula El coche del ejército español que fue toda una decepción. No supera los 20 km por hora y pierde tornillos. Otra vez Santana Motors. Otra vez la inmovilización de los vehículos que fue subsanada. Si no, ¿cuáles son los coches que llevan el ejército que van a 100 y a 120 por hora en las autovías, en las autopistas? No sé si son vehículos fantasma de Santana Motors. Pero lo mejor de este artículo está al final, que dice que otro de los fallos que han registrado los vehículos Aníbal son roturas del chasis, falta de cinturones de seguridad para los pasajeros o errores de conexión en el sistema eléctrico. Algo tan ambiguo como lo último es difícil de digerir tan fácil. Es que esto al final parece que lo hubiese escrito alguien que estuviera 5 minutos antes de salir de trabajar y quisiera terminar el párrafo lo más ligero posible. Espero que quien haya escrito esto no le toque subirse a un Suzuki Samurai de 1989, porque va a comprobar de manera horrible que no tienes cinturones de seguridad trasero. Quizás porque principalmente no eran obligatorios en su día por ley. El Aníbal cumplía todas las condiciones del pliego que exigían las Fuerzas Armadas. En fin, la política y los medios de comunicación, que van de la mano, siendo la ignorancia y el desconocimiento el potente hormigón que cohesionan esa asociación tan dañina. Después aparecen periodistas en YouTube que con una cara más dura que ese hormigón te comentan que un Ferrari actual contamina menos que un Clio de hace 20 años, sin tener en cuenta las emisiones que se necesitan para fabricar un modelo del cabalino rampante. Estas emisiones son más o menos las mismas que emite tu Seat Ibiza SDI del año 2003 en más de 500.000 de kilómetros. Pero ojo, que el terrorista ambiental eres tú. Sin más, quiero agradecer aquí al señor Francisco Podaera la información. Y lo que os digo siempre, disfrutad de los coches que nos los quieren quitar.